Hola amigos, hoy es domingo 29 de enero de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día porque es verdad aquello que dice el salmista. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Escuchemos. Hermanos, hoy vamos a hablar de alborotos. ¿Qué es un alboroto? Es un ruido, ¿no? Pero no cualquier tipo de ruido, sino es ruido causado por la gente, ruido de voces. A eso llamamos alboroto, ¿no? Por ejemplo, mucha música, mucha gente conversando, gente gritando, gente reclamando, un alboroto. No he investigado, pero por el comienzo de esa palabra alboroto, pienso que puede tener una raíz árabe. Ojalá alguien comente al respecto. ¿Por qué los alborotos son importantes? Porque el Evangelio de hoy nos cuenta un par de curaciones y yo me voy a referir a la segunda. La segunda curación es la de una niña que había fallecido, pero Cristo dice, no está muerta, está dormida. Recordemos que Cristo reserva la palabra muerte más bien para aquel que se ha apartado de Dios. Ese es el que está realmente muerto. Y en general la Biblia considera que es muerte ese separarnos, ese perdernos de Dios. Incluso si seguimos caminando sobre esta tierra, somos como zombies, somos como muertos en vida. Bueno, Jesucristo despertó del sueño de la muerte a una pequeña niña, la despertó. Bueno, ¿y a qué es a lo que me voy a referir? Me voy a referir a los alborotos, porque resulta que en torno a la muerte de esta niña había un gran alboroto. En algunas culturas, en distintos países, en distintos momentos de la historia, se ha vuelto costumbre que cuando una persona muere hay que hacer alboroto. Incluso, esto ha sucedido también en mi país, no recientemente, pero sí hace unas décadas, que se contrataba gente para que hiciera una especie de llanto. Eran las plañideras. Eran mujeres, usualmente mujeres, supongo yo, que se contrataban, era un contrato, y había que pagarles para que hicieran alboroto. ¿Por qué? Porque parecía como muy triste que una persona se muriera y nadie la llorara. Entonces, el alboroto se supone que era como una manera de contar que nos duele mucho, que es muy terrible que se haya ido. Don Antonio, por ejemplo, se murió Don Antonio, qué tragedia que se murió Don Antonio, qué terrible, se murió Don Antonio. En realidad la gente no quería tanto a Don Antonio, ni Don Antonio quería tanto a la gente, pero hay que hacer ese alboroto. Hay mucha falsedad, hay mucha apariencia en el tema del alboroto, y eso daría para una pequeña reflexión, pero no es el centro de lo que nos interesa hoy. Hoy queremos hablar del alboroto desde otra perspectiva. Observemos lo que Jesús dice al papá de la niña. Jesús le dice, no temas, basta que tengas fe. Y es muy interesante que donde va a suceder la obra de la fe, es decir, en aquella habitación donde estaba el cadáver de la niña, Cristo no quiere alboroto. Entonces aquí aparece una idea muy interesante. El alboroto parece que se opone a la fe. Parece que el mejor ambiente para la fe no es ese ruido, esa confusión y muchas veces esa apariencia que es propia del alboroto. Y si lo piensas bien, la pérdida de la fe, ¿qué es? Es como dejar entrar en tu cabeza, en tu mente, dejar entrar el alboroto de muchas voces. Voces que no te suman nada. Voces que te llenan de duda, que te llenan de inseguridad, que destruyen tu confianza.
O sea que ya nos damos cuenta que el alboroto exterior es muchas veces apariencia y confusión, pero que existe también el alboroto interior. Y el alboroto interior es la multitud de dudas que pululan, que atormentan tu cabeza, que no te dejan creer. Por eso la fe no crece donde hay alboroto, donde hay esa confusión. En el fondo ese alboroto, yendo un poco más a la teología, en el fondo ese alboroto es más una especie, podríamos decir, de batalla contra la palabra, contra el logos. El logos, la palabra, trae claridad, trae firmeza, trae camino, trae decisión, trae vida. El alboroto trae confusión, destrucción, muchas veces pánico. Entonces, hay una lección que podemos sacar de esto. Cuidado con el alboroto exterior. Cuidado con llenarnos de tantas voces como las que tiene hoy el mundo. Hay voces que dicen cualquier cosa. Pero sobre todo, cuidado con el alboroto interior. Cuidado con esa guerra contra el logos que se puede meter en tu corazón y que puede hacer muy difícil la fe. Lo que hizo Cristo fue poner al alboroto afuera, y en la intimidad de esa pequeña habitación, ahí floreció la fe y ahí sucedió el milagro. Que la gloria sea para Dios. Amén.